El arte de Antonio Martorell se ha caracterizado por un diálogo permanente entre palabras, imágenes, memoria y juego poético. Para profundizar en esta dimensión presentamos la ponencia Palabras e imaginario surrealista en las obras de Antonio Martorell, a cargo de la historiadora del arte Quirenia Rodríguez, a quien tendremos a través de una grabación desde Cuba. Quirenia, antes vamos a leer la hoja de vida de Quirenia. Quirenia Rodríguez Puerto es profesora titular de la Universidad de La Habana, doctora en Ciencias sobre Arte y profesora de Historia del Arte, con especialidad en Arte y Cultura en el Caribe. Sus investigaciones recientes profundizan en el papel de la fotografía como documento y obra de arte en las prácticas artísticas contemporáneas en el Caribe y como parte de un contexto global de circulación de imágenes y visualidades. Sus textos aparecen publicados en revistas nacionales e internacionales como Nigeria, México, en Colombia, en Argentina también y Cuba. Recibamos desde la virtualidad, con un fuerte aplauso, a Quirenia Rodríguez Puerto. Hola a todos, muy buenas tardes y muy agradecida del programa que la Asociación de Historiadores del Arte de República Dominicana ha tejido para esta tercera jornada científica de historiadores del arte. Transitar los imaginarios surrealistas a través de la impronta del surrealismo, las artes visuales del Caribe, la obra de Iván Tovar, pero también la obra del artista contemporáneo Antonio Martorell, constituyen una provocación para reflexionar en torno a la impronta del surrealismo en la región, los diferentes matices, modos de acercamiento y creo que formas de aprehensión del arte contemporáneo, de los artistas y el arte contemporáneo desde nuestros territorios, desde los puntos de enunciación de estas islas del Caribe que tienen de real y maravillosa como la definición de Alejo Carpentier. Y es que la relación entre el surrealismo y las prácticas visuales del Caribe está asignada por los constantes retornos y las matrices de pensamiento que van a estar confluyendo en estos contextos de reflexión de lo caribeño desde espacios europeos. A propósito justamente del centenario del surrealismo, ha sido una revisión permanente, una revisión frecuente, la relativa a las trayectorias del surrealismo, las indagaciones en torno a estas trayectorias del surrealismo y el Caribe, como la propuesta que nos pone a consideración María Clara Bernal Bermúdez. Sin embargo, me gustaría comenzar con la reflexión en torno a lo que significó el surrealismo y la posición de los artistas insulares acerca de la corriente del surrealismo a partir de las ideas de Alejo Carpentier, cuando como una representación, como parte de esta generación de artistas, de creadores intelectuales que en los años 40 retornan a las islas por disímiles razones, pero fundamentalmente por la impronta de la guerra, y él mismo declara que vio claramente que todo lo que buscaban los surrealistas sin encontrarlo, lo teníamos al alcance de la mano, y comprendí que si algo tenía que hacer en literatura, si algo tenía que expresar, sería sobre ese mundo mal descrito y mal conocido. Ese mundo que había que explorar, que había que consignar, que había que describir, que había que mostrar en términos literarios, históricos, visuales, artísticos, y por tanto será desde esa matriz de pensamiento, será desde esa posición ante
la construcción del conocimiento que vamos a estar dialogando en torno a los caminos, a esos caminos de búsqueda intrínseca de realidades y referentes nociológicos en las artes visuales que tienen también cruces o debates en torno relacionados con los códigos del surrealismo. Y en este sentido, Haití será un cruce de caminos, Le Carrefour, donde lo real maravilloso teje su definición en la obra de Alejo Carpentier, desde la experiencia de Alejo Carpentier, al comprender lo extraordinario como un hecho cotidiano, como un acto de fe y como una presencia diaria. La impronta de Haití en artistas y escritores cubanos en los años 40 que marcarán, definirán las poéticas de estos artistas y escritores como Nicolás Guillén, Carlos Enrique, Wilfredo Lam o el propio Alejo Carpentier, y la confluencia de la impronta de André Breton como teórico fundamental del surrealismo europeo y en su interpretación o en la consignación sucesiva de la obra de los artistas haitianos como expresión sublime de ese surrealismo. Será así que en Haití se cruzarán los caminos para comprender, por un lado, la impronta europea y por el otro, las prácticas y los modos de comprensión de hechos que suponen una dualidad, una cualidad surrealista, pero que están relacionadas, que están estrechamente vinculadas con los paradigmas culturales de la región. Y es que lo real maravilloso se define como un concepto literario y estético formulado por Alejo Carpentier y centrado en esa realidad latinoamericana donde lo milagroso, lo mítico, lo sobrenatural coexisten de forma natural con lo cotidiano. Se diferencia de ese realismo mágico porque considera que la historia y las culturas de América son, por naturaleza, extraordinarias, sin que los elementos extraños necesiten ser inventados o un añadido ajeno, sino que sean parte intrínseca de la realidad misma. Lo cotidiano es maravilloso, se nutre de la fe y las creencias, es una condición del ser cultural y a diferencia del surrealismo, no es un proceso intelectual, sino una clave cultural. Y es así que los nuevos paradigmas de belleza encontradas en lo fortuito, lo absurdo, lo onírico, en propuestas como las obras de Man Ray, René Magritte o Joan Miró, constituyen solo algunos referentes de estas expresiones donde el surrealismo se expresa en un ejercicio intelectual, insisto, de reflexión, de contrasentidos, contrapunteos y reflexiones en torno a las nociones de belleza y a las nociones de sensibilidad artística. La obra de Salvador Dalí nos muestra un mundo de ensueños, un mundo de reflexión en torno a esa capacidad creativa, esa voluptuosidad de la imaginación en los contextos oníricos o en los entornos oníricos, en el contrasentido que supone cada uno de estos referentes en los espacios urbanos o naturales en los que se insertan. Y esa relación ambigua, contradictoria, insisto, del absurdo, será una práctica o una cualidad esencial del movimiento surrealista europeo. Y de esta definición quiero recuperar dos términos, el uso de símbolos y la cuestión de la metáfora como un recurso expresivo sustantivo en la obra de Antonio Martorell. Pues se trata de una obra que promueve, que busca generar malabares entre imagen y palabra, cruzamientos, nuevos modos de relación entre el universo textual y el universo visual. Al artista le gusta hablar de una imagen apalabrada y malabra,
en esos neologismos que forman parte de su obra, como un recurso que conecta la imagen y el texto. El elemento de la imaginación como un recurso imprescindible dentro de las motivaciones y las búsquedas intrínsecas de la poética del artista, que dialoga con esa memoria fecunda, con ese lenguaje metafórico y con esa capacidad de darle corporeidad visual a lo imaginado. De forma tal que en estas relaciones, en un ejercicio lúdico, en un juego permanente de malabares y de relaciones entre imagen y palabra, la obra de Antonio Martorell está buscando, está indagando, está fabulando, está imaginando un universo de relaciones que se conecta, que establece un vínculo sustancial con el concepto de lo real maravilloso, en tanto su condición de existencia, su condición cultural, es un hecho desde la memoria, desde la fabulación de esa memoria y desde la reinvención visual de esas coordenadas. Y aun cuando de manera directa los referentes al surrealismo aparecen en su obra, en este caso Homenaje a Madrid o Esto no es una marina, Suite Madrid del año 2000, la obra refiere desde la xilografía las permanentes conexiones que el artista establece con su entramado cultural, con las circunstancias de Puerto Rico, particularmente los hechos que estaba viviendo para el momento de cambio de siglo, con los debates en torno al saneamiento, al abandono de la Marina de guerra de los territorios de Vieques, la salida de la Marina, producto de la voluntad pública popular de Puerto Rico, pero también los debates en torno al saneamiento de los desechos y de la contaminación, la profunda contaminación que habían dejado tantos años de ejercicios militares en este territorio. De forma tal que la huella de la madera, la silueta, se extiende, se expresa también como un mar lleno de cruceros, lleno de navíos militares que están en el borde superior, y en el borde inferior, contrapuesto a este horizonte, pues se encuentra el título Esta no es una marina, como un referente que para Puerto Rico adquiere matices de defensa colectiva, de defensa pública popular en contra de las condiciones coloniales de su territorio. Por esa razón, el artista nos comenta que el Homenaje a Madrid rinde tributo al belga que se atrevió a jugar con la imagen de una pipa y proclamar que eso no lo era, denegando lo que proclamaba la imagen y a la vez afirmando la más precisa verdad sobre la representación pictórica, es decir, desenmascarar el engaño verdad de toda pintura y dibujo. Mas la propuesta de Martorell en esta serie no esconde, sino que provoca revelaciones. Este no es un paisaje marítimo, una marina a pesar de tanto mar, pero la acepción del término marina para cualquier puertorriqueño estará siempre atado con Vieques y con la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Y de aquí recupero el segmento El engaño verdad, porque se convierte en el recurso fundamental de ese elemento de lo absurdo, de ese elemento de lo contradictorio, que en la obra de Antonio Martorell, desde los recursos de lo lúdico, se revela con total precisión. Y es que en su poética, que hay que entenderla tanto en la reflexión como en el ejercicio pictórico, imagen y palabra, palabra e imagen se han correspondido, cruzado, copulado, engendrado y multiplicado en alguna parte de su ser para entender o pretender entender el mundo. La integración imagen y palabra se convierte en ese ejercicio fecundo de profunda creatividad y de generar un universo otro, un universo diferente, un universo novedoso.
En su poética, lo onírico, lo absurdo, lo fabulado, la ironía, el humor, la negación, son recursos que desde la construcción de lo imaginado, de ese universo imaginado, construyen el sentido de las palabras y sus significados en contextos coloniales. En palabras del propio artista, el trabajo es una imperiosa necesidad dentro de una sociedad donde las palabras, en su nivel connotativo, contienen lo opuesto de lo que realmente se pretende decir en la situación colonial puertorriqueña, en la cual se han intentado infructuosamente minar nuestro vernáculo. La batalla por la lengua materna resulta de capital importancia en este ejercicio de negación, verdad, recuperación. Por esta razón, para el artista, el formato libro, la obra que deviene catálogo, deviene libro, deviene objeto, constituye un referente fundamental de su trabajo. Y particularmente la serie Sombra, Sombría y Sombrero del año 2017 da paso a la existencia, a la creación de un libro, el nacimiento de un libro titulado Prendas de vestir y desvestir. En este ejercicio de relación, donde la prenda, el objeto que contiene como huella la presencia humana, el objeto que personifica la existencia cultural, se convierte en el recurso fundamental de reflexión, fabulación y formulaciones de muy diverso tipo en la obra de Antonio Martorell. Particularmente, insisto, esta serie, que además el artista nos dice que dibujar tiene algo de embrujo, de someterse a un orden donde uno aparenta ser rector y en realidad sirviente de una pasión digital, de una mano que sueña y que sueña desde diferentes modos operatorias creativas. En la obra Sombra, Sombría y Sombrero tomó como referente tres motivos fundamentales, los elementos iconográficos que aquí se explicitan y que guardan estrecha relación con esa capacidad del surrealismo, esa capacidad de lo imaginado en el elemento iconográfico de la sombrilla, o asimismo de la relación con los restantes elementos iconográficos que configuran la propuesta del libro. Pero la imagen necesitaba de la palabra, como la palabra necesitaba de la imagen. Piezas generadas con aerosol, piezas en las que los objetos devinieron huellas, modos de estampado, haciendo gala de la influencia de la gráfica, de la impronta de la gráfica como un recurso creativo fundamental, como su punto de enunciación. Sin embargo, son figuras que adquieren nuevas morfologías, nuevas soluciones pictóricas, creativas, visuales, y que alcanzan, que se convierten en el transcurso de la serie en una elucubración de asociaciones, de sentidos y de nuevas formulaciones que el artista estará exhibiendo. En el caso de La Sombrilla, por ejemplo, con un hermoso poema donde el artista declara que las gotas de lluvia rebotaban, se deslizaban, serpenteaban, caligrafiando letras desconocidas en un lenguaje vertical que inevitablemente se desprendía de la sombrilla y caía en la boca agradecida de una sombra sedienta. En la última estrofa plantea: la sombrilla nunca se percató de lo sucedido cuando se estrelló desnuda y con el armazón quebrado en una ciudad donde es común que las sombrillas vuelen aunque jamás lleguen al cielo. Y por tanto, en estas solo dos estrofas extraigo elementos que quisiera destacar. Por un lado, la capacidad de la sombrilla de engendrar nuevas soluciones, nuevas formulaciones en esa sombra sedienta, como la sombrilla deviene una imagen otra que estaremos además identificando, conversando, presentando en el transcurso de la presentación. Sin embargo, esa misma sombrilla adquiere la noción de personificación y alcanza un estatus, un escenario de relaciones humanas que adquieren también los sentidos de la sociedad contemporánea. Es así que la sombrilla se convierte
convierte en, no solo en el paraguas, en la solución tradicional de protección, sino en hélice, en componente de desplazamiento, de movimiento, en su articulación, en su ensamblaje, o también adquiere soluciones lineales de contraposiciones de imágenes que visualmente adquieren una cualidad gráfica, parecieran tijeras, parecieran preguntas, signos de interrogación, parecieran gotas, como el artista nos está transmutando la solución, el recurso sombrilla, en un ejercicio visual de muy diverso tipo. Y en este caso, pues ya alcanza la noción de signos de exclamación, de símbolos, de imágenes que contraponen significados, connotaciones importantes para la cultura occidental. O se desvanece como un recurso de existencia, de mera huella, de elemento indicial de su existencia, solo a partir del fragmento, a partir del recurso metonímico que advierte su existencia a partir del referente visual que nos propone. La sombrilla incluso se configura como copa que protege, que se convierte, viene receptáculo, que alberga el contenido rojo, que en este caso pudiera ser el vino, y que en esa profunda economía de recursos donde blanco, negro, rojo y algún otro sepia integran el repertorio visual, pues se alcanza una máxima diversidad creativa, una extraordinaria fertilidad en la solución visual de estas imágenes, donde, insisto, el elemento de la sombrilla, el elemento iconográfico de la sombrilla será ese recurso fundamental. De copa también pasa a elemento de irradiación, de recurso floral, vegetación, a partir de un ejercicio de elucubraciones visuales, de elucubraciones formales, en la búsqueda de la belleza como su principal interés. O asimismo también configura la solución de cúpula en un ejercicio invertido de esta copa, protege y se advierte igualmente elementos constructivos, elementos arquitectónicos que pudieran establecer analogías, asociaciones culturales también en los tiempos de guerra que estamos viviendo. La sombrilla incluso se difracta, la sombrilla se convierte en un ejercicio visual, la sombrilla adquiere una cualidad creativa, fabulada, imaginativa, que desborda los presupuestos de representación y los modos de uso por el surrealismo para convertirse en esa práctica del real maravilloso, donde lo fabulado, lo imaginado configura nuestra realidad porque existe en su representación, al igual que el objeto y sus tantos significados. Y el otro elemento imprescindible será la sombra. La sombra, porque sombra, sombrilla y sombrero, entonces la sombra adquiere una construcción autobiográfica de particular interés, un artista que se autopercibe con a los atributos propios de su cultura, particularmente el sombrero será un elemento presente en muchos de sus autorretratos, y en este ejercicio de relación donde el hombre se integra a la composición, el hombre se proyecta también como sombra y como reservorio, como contenedor de muchos de los significados y connotaciones que la imagen en sí misma propone, pues se identifica la presencia de esta figura como presencia y ausencia, como referente autobiográfico, sin embargo también sin elementos de personalización, solo los atributos
atributos que portan al individuo y que permiten reconocer la silueta del artista. Dice el artista en el poemario, en el libro Prendas de vestir y desvestir: no tengo que buscar muy lejos, yo proyecto una sombra, y como siempre uso sombrero, pues fue una sombra con sombrero. De ahí la relación directa que también podemos encontrar en este texto y cómo las explicaciones que nos va dando el artista sobre la serie nos permiten encontrar hallazgos, cualidades, conexiones importantes entre la serie Sombra, Sombrío y Sombrero y el libro Prendas de vestir y desvestir. Por tanto, en el texto, el pasaje, el poema o el cuento dedicado al sombrero constituye uno de los referentes fundamentales. De hecho, es el primero de los cuentos que conforman el libro. Y nos dice el artista: érase un hombre que perdió la cabeza y encontró un sombrero. Como no tenía dónde colocarlo, enloqueció. Todo su cuerpo se convirtió entonces en tentación de sombrero, sombra para anidar la copa vacía. El texto es más largo, les cito solo 2 pasajes. La última de las estrofas dice que en ella colgó su sombrero como un ancla en el aire, una sombra de hierro, un nido de paja y sueño, el ala de un recuerdo, el pájaro de fuego. Ahora el hombre camina sin cabeza y con sombrero. Se trata de un texto que es mucho más largo y que los invito a buscar, a leer con detenimiento, lo van a disfrutar extraordinariamente, pero del cual quiero retomar algunas ideas esenciales. Un individuo que pierde la cabeza y encuentra un sombrero. ¿Qué hacer? ¿Cómo darle uso al sombrero cuando el objetivo principal del sombrero ya no existe, que es proteger la cabeza? Hay que encontrar nuevas soluciones de protección. Y por tanto, esa transmutación de los usos del sombrero alcanzan incluso a una figura andante, a una sombra andante, a un individuo que camina sin cabeza y con sombrero. En un ejercicio de creación de diversidad, insisto, de fabulación, de una realidad, de un pasaje que habla acerca de la transmutación de los usos de la capacidad creativa del hombre en la selección de sus atributos, y por supuesto también de la reafirmación de masculinidades como parte de este texto. La serie es muy abundante en el uso de los sombreros, un conjunto de elementos cuya diversidad se expresa en conjugación con las sombrillas, con las sombras o con los textiles, las huellas de esos textiles que a través del aerosol pasan al papel. Asimismo, el sombrero es dibujado, es representado de muy diversas maneras, es tomado desde fragmentos o ángulos que infieren su opacidad, infieren su volumen, mas no necesariamente lo reflejan. Y el sombrero también adquiere los elementos de gala de los domingos tradicionales en nuestras islas de base hispana, y en los elementos que de alguna forma contienen temporalidades, contienen usos, contienen también atributos de género como parte de su morfología. Esta serie en particular ha sido expuesta en varios escenarios,
ha sido expuesta en República Dominicana en el año 2024 o más reciente, pero su primera muestra o su primer momento de presentación estuvo relacionada en el año 2017 con la exposición en la Sala FARC de la Fundación Ángel Ramos. Ya desde ese entonces se advertía la importancia del espacio porque portaba, del objeto que portaba imagen y referente, es decir, objeto y representación, en un ejercicio dialógico de códigos donde sombra, sombrilla y sombreros articulaban la sala expositiva y que con posterioridad pues ha seguido ese derrotero en las exposiciones realizadas en Puerto Rico, en República Dominicana y también en los Estados Unidos. Para cerrar, en tanto ya la presentación va siendo un poquito larga, quiero retomar las ideas de Andrew Hurley, quien advierte en un momento muy temprano en esa percepción y en esa analogía entre la obra de Antonio Martorell, los códigos de la obra de Martorell y los códigos surrealistas. Sin embargo, utiliza recursos que el propio traductor, editor, amplio conocedor de la obra de Antonio Martorell identifica como recursos muy propios, como claves constructivas, claves nociológicas para entender el arte contemporáneo y para entender las esencias del arte caribeño. Y habla del juego y el absurdo, los cuales residen en las escenas mismas, mientras que las palabras, como un vocabulario rico, ligeramente excéntrico, por momentos anticuados, son sobrias, como corresponde al humor impertérrito del surrealismo. Martorell pondera prendas de vestir cotidianas y las inserta al otro lado de la realidad, en la surrealidad. Y esa surrealidad es en la cual estamos defendiendo la propuesta de un universo donde las claves de la imaginación serán el elemento fundamental, porque es una imaginación basada en la existencia, en los sedimentos culturales, en los fundamentos que para una cultura existen como parte de su noción y que defiende una cualidad de lo real maravilloso para Alejo Carpentier. Muchísimas gracias por la atención prestada y hasta aquí lo que le damos las gracias a la doctora Quirenia Rodríguez por esta presentación que nos permite mirar a Martorell desde la sensibilidad, la metáfora y la experimentación poética. Un verdadero aporte. Gracias por compartirlo.